En línea al intendente Rodrigo Aristimuño, coronel Rosales, que gentilmente está con nosotros en este momento. Le damos la bienvenida, los buenos días. Gracias, intendente, por atendernos. Gracias por estar en un momento crucial, creemos, para la República Argentina y puntualmente también para su localidad. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, varios puntos para tener en cuenta. Hacíamos en la editorial una cuestión empírica respecto de la comunicación de antaño, en lo estrictamente político, y la comunicación actual. Digo, ¿ve usted también alguna diferencia en la comunicación nacional con lo que otrora se hacía? Usted es un político de carrera y hay un viso de distinción en esta comunicación que llega directamente al votante promedio, que por ahí otros sectores políticos, a nuestro querido, en nuestro humilde entender, no llegan a otros sectores. ¿Lo ve así también? No, sin duda, ¿no? Ha habido etapas de periódicos muy importantes de nuestro país criticando las calzas de la expresidenta, ¿no? Digamos, entonces, claramente ha cambiado la lógica. Tiene que ver también un poco con la dinámica que tiene nuestra sociedad, y algunos, claramente el presidente actual entiende esa lógica y le encontró un nicho interesante a explotar. Bueno, después, no, digamos, mientras algunos cantan, algunos bailan, creo que decías vos, ¿no? Digamos, hay sectores de nuestra comunidad que están pasando muy mal. Bueno, me parece que eso es lo importante evaluar. Es importante que nos dé este ejemplo, intendente, porque creemos fervientemente que esta realidad que está viviendo la Argentina, y como decía en el final de la editorial, no hay mensaje, ni tuit, ni mensaje político que pueda disminuir el ruido de las tripas crujiendo cuando hay hambre en la sociedad, ¿no? Y es una realidad triste que está pasando la Argentina el día de hoy. Usted en los últimos días ha tenido un litigio, lo vamos a decir de esta manera, no es la palabra correcta, pero digo, ha tenido discusiones con el ámbito sindical por los sueldos, los aumentos de sueldo, en realidad la recomposición salarial de los trabajadores municipales de Coronel Rosales. Entenderá en demasía a lo que me refiero, ¿no? Sí, digamos, hay situaciones que se complejizan en función de medidas que el gobierno nacional ha tomado. Es decir, cuando uno ve actitudes o cuestiones como las de ayer, ¿no? Que además, debo decir, esto es importante, si nosotros, nuestro espacio político, montaba un show como el que montó ayer el presidente actual, y teníamos juicio político, digamos, ¿no? O tapa de hoy en todos los medios de comunicación diciéndome que éramos mamarrachos, que éramos, o lo que fuere. Lo que sí está claro que la situación económica para la gran mayoría de los argentinos se empieza a pesar. Mucha gente la está pasando mal. Esto es transversal, ¿no? Porque hay gobiernos que de mínima favorecen a cierto sector, a cierto espacio, pero la verdad que lo que está haciendo el gobierno nacional es defender a 1000 familias, y todo el resto de la Argentina es más pobre, ¿no? Pero es todo el resto, porque no es que favorece a las grandes corporaciones. Es decir, cuando define frenar la obra pública, también le pega en la línea de flotación a Techino, a las empresas más importantes de nuestro país, ¿no? Es decir, entonces, desde el trabajador hasta los grandes empresarios, todos estamos siendo más pobres. Y esa es una discusión de sentido que cuando, por ejemplo, tenemos las paritarias con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, se lo decimos, el contexto cambió. No es la misma Argentina a partir del 10 de diciembre. Y eso, bueno, hace un poquito de mella, porque le piden a los municipios o le piden a las provincias lo que el Estado Nacional no hace. Es imposible suplir eso, digamos. Es imposible que un municipio reemplace lo que tiene que hacer el Estado Nacional, porque el Estado Nacional, y hay otro condimento importante acá, no es que bajó los impuestos y dejó de recaudar para no prestar determinados servicios. Cuando el Estado Nacional decide, por ejemplo, no enviar lo correspondiente al fondo de transporte para el interior, las tasas en el combustible las sigue cobrando, es decir, sigue cobrando los impuestos. Vaya uno a saber a dónde va esa plata, ¿no? Intendente, me meto en un tema que acaba de tocar, que me parece crucial e importante. El gobierno nacional dejó de recaudar por lo menos en los mismos montos anteriores. Y uno refrenda uno de los últimos tuits de las últimas semanas del expresidente Alberto Fernández y también de la ex vicepresidenta y expresidenta anteriormente, respecto de no sirve de nada este superávit fiscal o la merma del déficit fiscal si se va a caer la recaudación por falta de consumo interno. Digo, en materia de IVA principalmente. Corre serios riesgos en los próximos tiempos la recaudación fiscal y por ende los servicios que tiene que brindar el Estado Nacional. ¿Lo ve así este panorama?
Sí, de hecho nos pasa en el pago chico, ¿no? Digamos, es muy difícil hoy prestar los servicios porque lo que se cayó es la recaudación en función del enfriamiento de la economía. Claro. Este superávit fiscal mentiroso, como bien planteaba Cristina, ¿no? Claramente, si vos cobrás el sueldo el primero de mes y durante los primeros 15 no comiste, no pagaste la tarjeta de crédito, no pagaste la luz, no pagaste el gas, seguramente te sobre plata. Claro. No le paga Camesa, no le paga a los proveedores, no paga la deuda que tiene con las contratistas del Estado, y bueno, seguramente algo de plata le debe sobrar. Bueno, es un problema porque es la palo cementerio, digamos, es decir, ayer tuvimos una reunión con algunos empresarios locales y lo que nos decían es que los precios están bajando, pero no bajan en función de cuestiones estructurales, sino bajan porque no están vendiendo a nadie. Claro. Y el problema tenés, nuevamente, costo de reposición, a qué costo compraste, cuál es la rentabilidad promedio, bueno, desajustaron y desordenaron la economía de absolutamente todo, de la familia y de las pymes. Vos decías algo vinculado al consumo interno, el 70% del PIB de la Argentina es consumo interno. Claro. Es decir, si vos no le ponés plata en el bolsillo a la gente y la gente no consume bienes y servicios, la economía se enfría. Es decir, entonces si vuelvo a decir, tenés la palo cementerio, no le sirve a nadie, seguramente le debe servir a 1000 familias que son los dueños de la Argentina, ¿no? Y más aún cuando un presidente defiende el monopolio, como hizo ayer en el show que hizo el presidente Milei. Y en esto me quiero detener un poco lo que acaba de decir, justamente, intendente, que tiene que ver fundamentalmente con este enfriamiento. Hay analistas que ya están hablando no solo de recesión, sino también de depresión económica, lo cual es preocupante. Pero digo, ¿cuán sacrificado ha sido poder otorgarles el aumento a los trabajadores municipales e incluso el bono, dígame si me equivoco, de 50.000 pesos que va a otorgar este viernes 24 de mayo a los trabajadores municipales? No, la verdad que tuvimos que planchar los gastos. Nosotros cuando asumimos en diciembre no estaba la plata para pagar los sueldos ni los aguinaldos, de diciembre. Después de 20 años que no estábamos en el gobierno, nos encontramos con un municipio quebrado, un municipio que no estaba robustecido. Y hoy lo hablaba temprano con parte del equipo, uno de los problemas que tenía este municipio no es solamente los gastos. Claro. Eran los ingresos que no generaba, es decir, el haberle dado beneficios a grandes empresas. Es decir, los gastos son una parte importante, pero cuando vos definís robustecer el Estado, tiene que ver qué generás en términos de condiciones para recaudar. Nosotros ordenamos el municipio, le cerramos una paritaria 2023 conforme 240% acumulado. Ofrecimos un 15% para lo que va del 2024, es decir, en febrero tuvieron un aumento, ahora tuvieron un aumento, y lo que yo decía le dispuse a través de un decreto, el 196, 50.000 pesos de bono, y pedí que esté acreditado mañana, porque el 25 de mayo para todos los argentinos es una fecha muy importante, y generalmente el argentino lo que hace el 25 de mayo es disfrutarlo en familia. Entonces, hoy los trabajadores este mes recibieron el retroactivo del aumento, el bono, el mes que viene tienen el aguinaldo y en julio otro aumento más. Bueno, es lo que el municipio puede pagar sin comprometer las arcas. Totalmente, y debe ser muy, muy, muy complejo. Hace unos días atrás, aquí en el medio, estuvimos en charla y entrevista con el ex intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, que, bueno, habían tenido unos cruces importantes de manera mediática para con usted, y tenía algunas aseveraciones un tanto preocupantes. Él decía que había dejado la intendencia ordenada y en condiciones y sin deuda. ¿Cómo encontró, usted decía recién que había encontrado no tan correcto, no tan ordenada la intendencia? ¿Cómo encontró el municipio? No, los niveles de impunidad con los que se maneja el ex intendente me sorprenden, ¿no? Digamos, nos apareció hasta una deuda de 23 millones de pesos que estamos mandando al Consejo Liberante para que se hagan cargo de oxígeno al hospital. No, miren, el año pasado, en plena campaña electoral, el ex intendente junto a su gabinete hicieron una conferencia de prensa por más de 2 horas denunciándome por malversación de fondos en mi cargo de presidente del puerto, porque había comprado leche, Nesquik y golosina para los pibes de un merendero por 150.000 pesos. Una conferencia de prensa en plena campaña electoral por más de 2 horas por 150.000 pesos. Hace 2 días llegó una multa al vehículo oficial que el ex intendente manejaba por 150.000 pesos y no obra ninguna constancia del municipio que fue a algún viaje oficial. Fue a visitar al hijo que vive en Capital, con gasto, con el auto del municipio, con el combustible del municipio, y encima una multa de 151.000 pesos. Lo que debería hacer usted por respeto a los vecinos es llamarse a silencio.
porque el nivel de responsabilidad con el que ha manejado este municipio, y la verdad que me enoja, porque el nivel de cinismo con el que habla, la liviandad con la que habla, es totalmente... Porque, a ver, si hubiese dejado las cuestiones relativamente ordenadas, ok, podemos discutir política, y está bien, estamos en dos espacios totalmente distintos, y debatamos y discutamos política, para un desastre lo que dejó. Firmó el 9 de diciembre, 3 días antes de irse, una resolución para eximir de impuestos a la empresa que tiene el parque eólico radicado en el distrito. 3 días antes de irse. Entonces digo, no tiene, la verdad, yo que usted me llamaría silencio por mucho tiempo. Intendente, nuestro corresponsal en Punta Alta, Luis Alderete, nos mantiene informado constantemente de la situación del municipio y, entre otras cosas, nos pasó la reunión con el ministro Larroque y también las becas, ¿no? Becas interesantes, 12 becas deportivas que se entregaron, que también lo vimos en su cuenta oficial de X. Son momentos muy difíciles como para continuar con la política de la, voy a poner 2 comillas así grandes, de la aberrante justicia social que dice el presidente Milei. Abrazo partido, hombro con hombro, debe ser muy difícil para el gobierno de la provincia de Buenos Aires asistir a todas las intendencias, incluso las que no son del mismo color político, como también lo está haciendo con las provincias aledañas y no tan aledañas, tratando de asistir en materia de narcotráfico, en materia económica, en materia de energía. De hecho, ya nos vamos a meter directamente en el gas natural licuado, pero de hecho, se están tomando caminos para reincorporar nuevamente la reestructuración de la obra pública. ¿Cómo es la situación actual de Coronel Rosales después de lo que fue en su momento el acontecimiento climático tan fuerte que hubo en la zona? Sí, en relación a la beca deportiva hicimos un esfuerzo sostenidamente, había 10 becas, desde nuestro espacio político cuando éramos oposición pedíamos eso que se revea, incorporamos 2 becas más. Esto se paga con las tasas. Yo cuando recibí a los chicos se lo decía claramente, esto es un esfuerzo de todos los vecinos. Si bien es una definición política, pero se hace con el esfuerzo de los vecinos porque entendemos necesario el acompañamiento desde el Estado hacia los deportistas. En relación a la visita de nuestro ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la verdad que tuvimos una charla política, sabemos cuál es el pensamiento del ministro en función de la situación actual, y firmamos algunos convenios también para poder sostener diferentes programas que tiene el ministerio en la localidad que no existían. Dicho esto, y en relación particularmente a la obra pública, hoy el gobernador está sosteniéndola a pesar de que el gobierno nacional le esté recortando fondos, ¿no? Porque lo que ha hecho el gobierno nacional, que ellos llaman que eran fondos discrecionales, lo que eran en realidad eran fondos de convenios específicos para sostener los puntos de coparticipación que la provincia de Buenos Aires había perdido de manera histórica. Entonces, perder el FOFOFI, perder programas que eran, por ejemplo, para sostener la policía, las organizaciones salariales de la policía, los móviles policiales. Bueno, la verdad que el gobernador está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder sostener dentro de la provincia de Buenos Aires todo un esquema vinculado a seguridad, a salud, a obra pública, a pesar de los recortes del gobierno nacional, ¿no? Me quiero meter en el tema del gas natural licuado y hacer hincapié fundamentalmente en esto y en el aire que significará para el municipio también, pero antes de eso quiero consultarle, porque en el Día de la Armada había comprometido su visita el presidente Milei conjuntamente con el ministro de Defensa, Luis Petri, su asistencia a la base naval Belgrano. Y sin dar ninguna noticia, fue primicia aquí de CDN con nuestro corresponsal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no iba a ir y que se iba directamente a España a dejarnos mal parados en materia diplomática. ¿Cómo toma la gente? Porque por ahí políticamente o institucionalmente, desde el municipio o desde Coronel Rosales o desde la base, se puede tomar de una manera no muy feliz, pero la gente ¿cómo toma este desplante que está pasando con todas las provincias del país, ya que tuvo declaraciones hace unos días atrás el presidente que no tiene en agenda visitar ninguna provincia más que Córdoba para lo que era el pacto, ahora sin la PES, simplemente el acto de mayo? Ahora es una definición del presidente. No ha tenido, ni repercusiones su no visita. También marca un poquito, ¿no?, qué es lo que quiere la comunidad, ¿no? No ha tenido, debo decir, no, que no se lo extrañaba, no había una mirada de que querían que venga el presidente. Vino el ministro y está bien, suelen venir
¿no? Los ministros de defensa en el Día de la Armada. Fue un acto muy importante, sí, digamos, muy importante organizado por la Armada. Muy importante, particularmente debo decir, me gustó. Para nosotros la Armada Argentina tiene una significancia superlativa en la ciudad, digamos, y queremos seguir profundizando nuestro vínculo porque es, primero, digamos, la ciudad de Punta Alta nace por la base, por la definición de que la Armada Argentina tome asiento en Punta Alta, y después el vínculo en términos de los vecinos que trabajan, ¿no? Es el gran empleador de la ciudad, entonces logísticamente hoy tiene una responsabilidad también de preservar los recursos naturales. Vos hablabas de GNL, nosotros hablamos de petróleo, está la base naval más importante del país con sus barcos. Bueno, la verdad que en términos institucionales, en términos personales, tengo una mirada muy muy positiva hacia la Armada Argentina, ¿no? Claro. Intendente, estamos hablando con el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, en función de todo lo que está aconteciendo en los últimos días. Usted es una persona que viene del ámbito privado y que tiene amplio conocimiento en el puerto. El día de ayer, nuestro corresponsal nos ponía en el Senado de la Nación Argentina, nos ponía parte de la locución del gobernador Maximiliano Puyaro, porque Diputados TV decidió cesar la transmisión con una exposición tan importante como la de Maximiliano Puyaro en función de lo que tiene que ver con la seguridad por esta violencia narco que se está viviendo no solo en Rosario, sino también en toda la urbe de la capital de Santa Fe y la provincia de Santa Fe. Y él decía algo puntual, y como usted tiene experiencia en puertos, quiero consultarle respecto de esto y cómo ve esta situación. Él decía que hasta que no se frene los ingresos de la macroeconomía narco en los puertos, por lo menos en la provincia de Santa Fe, no se va a poder librar una batalla o una guerra real contra el narco en la provincia de Santa Fe. Usted, con conocimiento fáctico de las funciones y los trabajos que se realizan en los puertos, ¿cómo ve estas declaraciones que tuvo el gobernador Puyaro? ¿Es tan vulnerable nuestra seguridad portuaria, intendente? No puedo hablar porque no conozco la realidad de Rosario. Si el gobernador lo dijo, yo no puedo aseverar eso, ni puede ser una conducta repetida en todos los puertos. Me parece que sería irresponsable poder decir algo así. En el caso nuestro, tanto en Rosales como en Bahía Blanca, la presencia de la prefectura, la presencia de la Armada Argentina está. Después, como en todo, ¿no? Deben pasar cosas como pasan en todos los ámbitos, pero bueno, no puede ser una regla esa, ¿no? Ni mucho menos. No lo considero así, que puede ser una regla por los puertos. Es como, digamos, sostener algo que puede ser un mito, que yo particularmente, digamos, en la región, no sé lo que pasa en otra provincia, digamos, pero yo no podría aseverar eso. Bien. Intendente, me meto netamente en el tema que creo que es el tema de la semana o del mes, o casi de la gestión, que es el GNL. ¿Qué tan importante es esta gestión del gas natural licuado para la comunidad toda, ¿no? En materia económica, en materia de ahorro, también en materia de crecimiento? Bueno, sin duda nosotros, digamos, como actores políticos de la región, entendemos necesario, porque además técnicamente está probado que el proyecto de GNL necesita determinadas condiciones que tienen que ver con el abrigo, con la profundidad, con las cuestiones de vía navegable, con el tráfico marítimo. Desde hace 7 años que se viene estudiando que la mejor locación es el puerto de Bahía Blanca, por lo menos para esta primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, y ahí lo hemos charlado el día lunes, una reunión de directorio del puerto bahiense ampliado. Nada ha cambiado en los últimos 6 meses para poder pensar que otra locación es mejor. Después pueden haber en el medio algunas conjeturas de definiciones políticas, pero en términos técnicos, el puerto de Bahía Blanca para esta primera etapa es la locación ideal. ¿Y por qué nosotros defendemos esto? Porque nosotros creemos fuertemente en el crecimiento regional, ¿no? Digamos, son más de 10.000 puestos de trabajo que se van a generar, y ahí seguramente Rosales tenga incidencia, como hoy tiene incidencia con mucha gente trabajando en el parque industrial, en el polo petroquímico bahiense, ¿no? Entonces, pensando en clave regional, porque además debo decir también que no solamente en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones económicas, el proyecto es mejor que se localiza acá. La Argentina no está en condiciones de no administrar eficientemente sus recursos en términos de inversión. Entonces, cuando uno lo observa desde el debe ir a ver, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista portuario, de las condiciones de navegabilidad, bueno, no hay duda que Bahía Blanca
es el puerto donde debe radicarse la primera etapa del proyecto de GNL. Luego, si existe otras variables que tengan que ver con la discusión política, con la discusión que se está dando en el Senado, con el marco de la ley ómnibus, bueno, es otra cuestión. Nosotros creemos fuerte, pero además no es que es una cuestión de de expresión de deseo, sino tiene que ver con los estudios que la propia YPF ha hecho. La propia YPF, con sus técnicos de más de 20 años de experiencia, han definido que la mejor locación para este proyecto y la primera etapa es en nuestro estuario. No es una decisión política partidaria, es una decisión política y gubernamental y también privada, ¿no?, por el ámbito de YPF, pero beneficiaría mucho no solo Bahía Blanca, sino todo el sector costero también, ¿no? Sí, claro, y además también entendiendo que el sudeste de la provincia de Buenos Aires tiene una lógica también de ubicación patagónica, ¿no? Entonces, eso no es que la región se opone a que no, y está bien que los diferentes gobernadores hagan gestiones para que las inversiones vayan a sus provincias, eso no lo discutimos, eso hace política y está bien. Ahora, lo que sí decimos es, ¿qué es lo mejor para la Argentina? ¿Qué es lo mejor para la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo mejor es que el proyecto de GNL se radique en Bahía Blanca por las condiciones técnicas, de economicidad. Bahía Blanca tiene universidades, tiene sector industrial, tiene condiciones de navegabilidad, tiene licencia social. Es muy importante tener licencia social para un proyecto tan importante, porque acá lo terminan definiendo las comunidades, ¿no? Es decir, donde un sector que hay reservas naturales, donde se tuvo que modificar una ley el año pasado para que preservaba los sectores, de conservación natural. Bueno, la verdad que hay que generar las condiciones para que en el sur se radique alguna empresa vinculada al sector industrial, porque lo primero que tiene que hacer es tener licencia social. Eso en nuestra región ya existe, porque somos una región de actividad portuaria, actividad industrial, actividad petroquímica, somos el quinto polo petroquímico más importante, ya existe eso. Bueno, me parece que eso también es una variable a tener en cuenta, ¿no? Intendente, por último, y me parece importante, me voy casi a materia geopolítica, pero política en general también. En el principio de esta entrevista usted mencionaba, si nosotros hubiéramos hecho el 10%, se habría hecho juicio político. En materia geopolítica tenemos graves enfrentamientos con diversos mandatarios, Colombia, Brasil, China, México, ahora España también. Chile, sin ir más lejos, donde el presidente de Chile respondía comunicados a través de X, a través de Twitter. Y esta situación en materia geopolítica, yo recuerdo al presidente Néstor Kirchner cuando, si no me equivoco, era a Valle, que le dijo el intransigente presidente de Uruguay, y se armó un revuelo diplomático importante. Hoy está hablando de cobarde, que se esconde bajo la falda de las mujeres y demás. Y en materia de economía interna, ha incrementado considerablemente, 4 millones de nuevos pobres con una canasta básica de 800.000 pesos. Hay, como les decimos acá, homeless con home, ¿no? Indigentes con casa en la República Argentina. Esto es materia de potencialidad o material probatorio de juicio político, y si es así, ¿por qué todavía no se implementa en el Congreso de la Nación ni un pedido de estas características, por lo menos para que dé explicaciones el presidente con un DNU que estrictamente y directamente pide modificar la Constitución Nacional por decreto? Es bastante grave dentro del punto de vista institucional. ¿Por qué cree que es tan permisivo el Congreso de la Nación Argentina en estos términos, en estos tiempos? O si cree que no lo es. No, creo que también la dinámica de la actualidad cambió, en nuestro gobierno no se hubiese permitido hacer el show que ayer hizo el presidente. La sociedad no lo hubiese soportado. Bueno, las épocas cambiaron, hoy la comunidad está más permeable. Fíjense que se hace un ajuste brutal y la comunidad, no responde en los términos que hubiese respondido, que uno cree que hubiese respondido. Por lo cual la matriz de la sociedad cambió. Y eso, en ese sentido, creo que hay todo un focus group que interpreta a la sociedad de manera diferente. Los problemas diplomáticos, si yo te puedo hablar del pago chico, con España retiró la embajada, nosotros tenemos una inversión muy fuerte de las empresas españolas en la región. Bueno, veremos qué sucede con eso, porque seguramente si hay una definición mucho más profunda, vamos a tener en riesgo fuentes de trabajo. Da la sensación de que hoy no se discute eso, ¿no? Se discute
que presenta un libro, se discute que canta, se discuten otras cosas, si no se discute la política profunda, que en definitiva le desordenó la vida a la gente y se la empeoró drásticamente, ¿no? Es decir, porque no se mejoró absolutamente ningún indicador que beneficia a la comunidad, pero no a la comunidad solamente trabajadora, hablo de la comunidad pyme, de las grandes empresas, del sector comercial, del sector industrial, es decir, transversalmente todos los sectores económicos se han visto perjudicados por la medida del gobierno nacional. Entonces, bueno, ha habido una aceptación porque da la sensación, y esto digo sin ser de la verdad, da la sensación de que la comunidad socialmente lo avala, por lo menos en principio, no ha habido una manifestación expresa y conjunta de que lo que está haciendo genera algún tipo de situación compleja. Bueno, los tiempos han cambiado. Bien, entiendo, la sociedad lo avala, entiendo por esto que decíamos de la comunicación asertiva que hablamos al principio en la editorial del día de hoy, ¿no? Donde se notan los hilos o algunos piolas. Pero lo institucional, el Congreso Nacional. Y bueno, a veces pasan cosas en la política, ¿no? Nos retrotrae un poquito hace más de 30 años, ¿no? Lo decía, la ley ómnibus da la sensación de que fuera parecido a alguna especie de... Ley Banelco. ¿No? Digamos, de credit card. Bueno, nada, cosas de la política que a veces, cuando la política se desentiende de lo que le pasa a la comunidad, puede ser, digamos, de cuestiones de corto plazo, ¿no? Porque la dirigencia puede salir a la calle a caminar. Bueno, yo en ese sentido soy respetuoso, pero digo, señores, a la dirigencia, a los legisladores, los elige la gente. Aquí hay que responder a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Yo soy respetuoso, pero en el que viene hay elecciones. Entonces, si nuestro Congreso avala normas que van a generarle peores condiciones a la comunidad, bueno, deberán hacerse cargo de lo que votan. Intendente, agradecerle como siempre la predisposición en momentos muy importantes para la gestión política. En este momento hay sesión especial en el Consejo Deliberante de Coronel Rosales de rendición de cuentas, ¿no? ¿Digo bien? Exactamente, se está analizando la rendición de cuentas del ejercicio 2023, 8 años de mandato del ex intendente Uset. Bueno, veremos, nosotros desde el punto de vista político no vamos a acompañar, vamos a votar, vamos a desaprobar la rendición de cuentas, veremos qué hace el resto de los bloques, pero esperemos tener ese acompañamiento porque la verdad que, como te decía cuando arrancamos la conversación, lo que ha hecho el gobierno de Uset, nosotros lo comprobamos el último año, pero debo decir que, y ayer lo conversábamos con una reunión de gabinete, ¿no? Si uno va a revisar lo que hicieron en el 2016, seguramente se encuentra con más sorpresas. Intendente, gracias por su tiempo y muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Seguramente lo molestaremos en tiempos futuros cuando el GNL esté definitivamente en Bahía Blanca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. El intendente Rodrigo Aristimuño de Coronel Rosales, con esta gentileza que ha tenido y por supuesto con la gestión de nuestro compañero Luis Alderete, que siempre está al corriente de toda la información y nos trae lo más importante. Muchas gracias, Luis.